K es positivo, Q sub 1 y Q sub 2 son positivos, R sub 1, 2 al cuadrado es positivo, o sea que todo esto es positivo. Y R1, 2 es el vector unitario que va de la carga 1 a la carga 2. O sea que R1, 2, el vector unitario, sería un vectorcito acá. Este sería R1, 2. Es un vector con tamaño igual a 1 que está orientado de la carga 1 a la carga 2. Si yo multiplico un vector unitario que está orientado en esta dirección, si lo multiplico por un número positivo, que es este, el vector fuerza, ¿hacia dónde apuntaría entonces? Si el vector este apunta hacia allá, hacia la derecha, si lo multiplico por un número positivo, ¿hacia dónde va a apuntar el vector resultante? Hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, acuérdense, esto es importante. F1,2 es la fuerza de 1 sobre 2, no es la de 2 sobre 1, es la de 1 sobre 2. Esta fuerza yo la tengo que dibujar sobre 2. Entonces la dibujo acá. Ahora vamos a hacer la fuerza 2, 1. ¿Qué hago acá? ¿Cómo escribo, utilizando esta fórmula, cómo escribo el caso de la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1? Va a ser K, Q1, Q2, R1, 2 al cuadrado. Eso no cambia. Eso no cambia porque esos son números. Lo que cambia en esta fórmula es el vector unitario, porque esta es la fuerza de 2 sobre 1. Por lo tanto, el vector unitario que yo tengo que escribir acá es el vector unitario que va... Hello? Anybody home? Aquí vamos a cortar. Bien, gracias. Entonces, como estaba diciendo, la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 1, yo la voy a poder calcular con el vector unitario que va de la carga 2 a la carga 1. Esto es colocar acá R2, 1. Ahora, pregunto yo, ¿cómo puedo escribir yo este vector unitario R2, 1 en función del R1, 2? ¿Son iguales? Son opuestos. Entonces, ¿qué me hace falta acá? Un signo menos. Son dos vectores unitarios, pero uno va así y el otro va así, son opuestos. Los diferencia un signo. Entonces ahora voy a introducir este vector, o sea, esto acá. Eso me va a dar simplemente estoy sustituyendo. Y ahora este signo lo voy a colocar adelante. Vamos a traerlo para acá porque esta cosa está sonando. F2, 1 es menos K, Q1, Q2 entre R1, 2 al cuadrado, vector unitario R1, 2. ¿Y qué es esto?
que está aquí entre paréntesis, no con el signo, lo que está entre paréntesis es justamente esto que está acá, que es F12. O sea que yo puedo escribir esto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ley? ¿Qué ley de la mecánica? ¿Qué ley que ustedes vieron en física 1 representa esta ecuación? La tercera ley de Newton, el principio de acción y reacción. ¿Qué dice? Que si un cuerpo 1 ejerce una fuerza sobre un cuerpo 2, el cuerpo 2 va a ejercer otra fuerza sobre el cuerpo 1 que tiene la misma magnitud pero sentido contrario. Y eso es lo que está pasando acá. El sentido de la fuerza 2-1 es el sentido de un vector unitario que va de 2 a 1, de la carga 2 a la carga 1. O sea, este sentido. Si yo multiplico este vector unitario que va de la carga 2 a la carga 1, lo multiplico por este número que es positivo, entonces este vector fuerza que representa la fuerza de la carga 2 sobre la carga 1, ¿hacia dónde va a ir? Repito la pregunta. ¿Ah? La fuerza de la carga 2 sobre la carga 1 depende de este vector unitario 2,1. El vector unitario 2,1 está orientado de la carga 2 a la carga 1, va hacia allá, va así. ¿Ok? Si yo multiplico este vector unitario que va dirigido así por un número positivo, el vector resultante ¿hacia dónde va a dar? Hacia allá. Entonces, esto quiere decir que el vector fuerza 2,1 va hacia allá. Y entonces vemos que las cargas, como tienen el mismo signo, se van a ejercer fuerzas en esta dirección, o sea, repulsión. Si ustedes hacen el mismo procedimiento, pero considerando que una carga es positiva y la otra es negativa, entonces le van a dar fuerzas en esta dirección, o sea, fuerzas atractivas. Ustedes ya sabían esto, que cargas de signos contrarios se atraen y cargas del mismo signo se repelen. Lo único que yo he hecho acá es demostrarles a ustedes que utilizando esta fórmula yo puedo llegar matemáticamente a esa conclusión. Esta fórmula, si es válida, si esta fórmula yo la quiero usar para hacer algunos cálculos, yo necesito que esa fórmula me describa esas dos cosas, que las cargas del mismo signo se repelen y cargas de signo contrario se atraen. Eso es lo único. Entonces, ustedes lo que van a tener que hacer es saber aplicar esta fórmula. Muy bien. Vamos a ver qué hora es.
Vamos a suponer ahora que en vez de tener dos cargas, tenemos tres. Tenemos Q1, Q2, Q3. Y digamos, para poder hacer algunos diagramas, algunos gráficos, vamos a suponer que estas cargas tienen el mismo signo y son las tres positivas. Vamos a suponer que estas cargas se encuentran en los vértices de un triángulo. Y ahora vamos a, digamos, a dibujar los lados de ese triángulo imaginario. Y nos preguntamos entonces cuál sería, por ejemplo, la fuerza que experimenta la carga Q3 debido a las cargas Q1 y Q2. Ya en el caso anterior nosotros teníamos la fuerza que experimentaba la carga 2 por la carga 1. Ahí está la fórmula de Coulomb. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué tal si yo en vez de tener dos cargas tengo tres? Y en esta situación me pregunto cuál es la fuerza total que siente una de ellas, por ejemplo, la carga Q3. La respuesta a esta pregunta, digamos que tiene un basamento experimental. Experimentalmente se ha demostrado que cuando dos cargas Q1 y Q2, como estas dos, ejercen cada una de ellas fuerza sobre la carga Q3, la carga total que experimenta la carga Q3 es igual a la suma vectorial de las fuerzas que producen cada una de estas cargas sobre ella. Eso que acabo de decir es una comprobación experimental. Aunque a ustedes parecería un poco extraño que yo les esté insistiendo en esto, porque ustedes me dirían, bueno, si esta carga ejerce una fuerza sobre esta carga, y si esta carga ejerce una fuerza sobre esta carga, bueno, la fuerza total sobre esta carga va a ser la suma de las dos. Eso que ustedes saben intuitivamente necesitó una comprobación experimental y se hizo, y es así. Entonces, en una situación como esta, el método a seguir es determinar de alguna forma la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3, la carga 2 sobre la carga 3, esos son dos vectores, y sumar esos dos vectores, como ustedes saben sumar vectores de física 1. Es decir, hay varias formas de sumar vectores. Puede ser gráficamente, si es adecuado el gráfico que ustedes tienen, o puede ser analíticamente. Analíticamente podría ser escribiendo cada uno de esos vectores en términos de sus componentes y sumando las componentes X, la componente Y, la componente Z,
como ustedes saben, de física 1. Entonces, la cantidad de situaciones que se pueden presentar aquí ya son diversas. Aquí es donde van a ver el juego de problemas que ustedes pueden ver en sus libros, que hay distintas opciones. Yo puedo trabajar vectorialmente o puedo trabajar por componentes. Primero las componentes X, después las componentes Y, sumo todas las componentes X, sumo todas las componentes Y, hallo el vector fuerza total. En fin, ustedes tendrán que escoger la forma que les sea más fácil de sumar vectores. Yo voy a hacer el dibujo vectorial acá. El dibujo vectorial acá, ¿cómo iría? De la fuerza sobre esta carga 3. La fuerza de la carga 1 sobre la carga 3, ¿cómo la dibujo? Así. ¿Por qué? ¿Por qué la fuerza de 1 sobre 3 va hacia allá? Cargas del mismo signo se repelen. Entonces Q1 repele a Q3 ejerciendo una fuerza en esa dirección. Y la fuerza de 2 sobre 3 también repulsiva, porque ambas tienen el mismo signo. Entonces prolongamos esta línea y la dibujamos así. Esta sería, vamos a quitar esto acá, vamos a colocarlo aquí con su 3. F2, 3. ¿Cómo podríamos sumar gráficamente esos dos vectores? Un paralelogramo. Discúlpenme que voy a tener que borrar cosas acá. Ya. Esta paralelo a esto y una línea punteada paralela a esta. Y ahora la suma de esos dos va a ser eso. Y entonces digo que F sobre la carga 3, esta es la fuerza total que siente la carga 3, va a ser vectorialmente la suma de la fuerza de 1 sobre 3 más la fuerza de 2 sobre 3. Y esto va a implicar que ustedes posiblemente tengan que encontrar las componentes de cada fuerza, sumar las componentes X, las componentes Y, las componentes Z, y hacer el procedimiento que ustedes conocen de física 1 para encontrar la fuerza resultante, ya sea el vector, la magnitud, el ángulo que forma ese vector con algún eje de referencia, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben eso. Y claramente, si el principio de superposición se superponen fuerzas, la naturaleza funciona de esa forma y no es trivial esto. O sea, a lo mejor ustedes se sorprenden que yo les esté diciendo que esto, así se comporta la naturaleza, pero es que no necesariamente debería comportarse de esa forma, pero se comporta de esa forma. Si yo tengo dos cargas que simultáneamente actúan sobre otra, la fuerza total sobre esa otra es la suma vectorial de su fuerza. Repito, eso no es obvio. Eso necesita una comprobación experimental y eso se ha hecho. Si se cumple para dos partículas, se va a cumplir para muchas partículas. Y aquí es que viene la generalización. La generalización en general
que vamos a tener. En general, lo que vamos a tener es una carga Q1, Q2, Q3, Q4 y así una serie de cargas. Y todas estas cargas van a actuar sobre una carga. A esta carga le caen todas. Y la voy a llamar Q sub 0. Todas estas cargas, hasta la enésima carga, van a ejercer una fuerza sobre aquella. Esta a lo largo de esta línea. Esta a lo largo de esta línea. Esta a lo largo de esta línea, esta a lo largo de esta línea y la enésima a lo largo de esta línea. Vamos a tener que encontrar todas esas fuerzas vectorialmente, componente X, Y, Z, ustedes ya lo saben. Y la fuerza total sobre la carga Q sub 0, que la voy a representar de esta forma, esto es por la carga Q sub 0, va a ser la suma vectorial, según el principio de superposición de fuerzas, de la fuerza 1 sobre la fuerza Q sub 0, Q sub 2 sobre Q sub 0, Q sub 3, hasta n, la enésima fuerza sobre Q sub 0. Ok, vamos a hacer un ejemplo sencillo, muy sencillo, pero es un ejemplo que a lo mejor les refresca un poco lo que les he estado diciendo. El ejemplo es el siguiente. Vamos a suponer que tenemos dos cargas que son positivas. Tenemos la carga Q sub 1, que es igual a 2.0 nanocoulombios. La carga Q sub 2, que igualmente, no, disculpen, no es nanocoulombios, es microcoulombios. Hay una diferencia entre nano y microcoulombios. Y esta que tenemos acá también es 2.0 microcoulombios. Estas cargas están separadas por una distancia igual a 0.60 metros. 0.60 metros. Yo, a partir de la mitad, del centro de la mitad pues, de esta distancia, yo voy a extender esto hasta una distancia de 0.40 metros. Y acá voy a colocar a una carga, esta carga la voy a llamar Q sub 3. Esa carga Q sub 3 tiene un valor de 4.0 microcoulomb. La pregunta es encontrar la fuerza total sobre la carga Q sub 3. Esta es la pregunta.
Cuando a ustedes les pregunten fuerzas, es el vector, o sea que tienen que dar la magnitud y la dirección del vector, o si no, obtener el vector en términos de sus componentes. Bueno, ¿cómo empezamos a hacer este problema? Escucho algunas opiniones. Vamos a ir por partes. Primero tenemos que darnos cuenta que hay dos cargas que están actuando sobre la carga 3. Entonces van a ser dos fuerzas. Yo necesito entonces echarle un vistazo a la fuerza de la carga 1 sobre la carga 3 y la fuerza de la carga 2 sobre la carga 3. Por el principio de superposición, la suma de esas dos fuerzas me va a dar la fuerza que me está pidiendo calcular este problema. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Cada vez que ustedes tengan problemas en este curso, vean si existe algún tipo de simetría. ¿A qué me refiero cuando digo lo de cierta simetría? Cierta simetría es, digamos, distancias iguales, cargas iguales, lo cual podría implicar fuerzas iguales, y eso pudiese simplificar en algún momento la resolución de algún problema. Fíjense que es llamativo que en este problema Q1 y Q2 tienen ambas la misma carga, es 2. Y por construcción, la distancia de Q1 a Q3 es igual a la distancia de Q2 a Q3. Ahí hay cierta simetría. Ambas cargas son iguales y ambas tienen la misma distancia a la carga Q3. Entonces, eso va a facilitar aquí la resolución de este problema. Fíjense, primero vamos a utilizar la cuarta conclusión a la que llegó Coulomb, que era que la fuerza entre dos cargas está dirigida a lo largo de la línea que une a esas cargas. Entonces, la fuerza entre la carga 1 y la 3 está dirigida a lo largo de la línea que las une, o sea que está dirigida a lo largo de esta línea. Ahora, ¿hacia dónde va esa fuerza? Ustedes díganme. ¿Va hacia acá o va hacia allá? Va hacia acá porque es repulsiva, son cargas del mismo signo. Vamos a dibujarla. Vamos a escribirle